3, 2, 1 y en vivo. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días también a los seguidores de la primera Feria Virtual del Libro España, de todas las partes que nos siguen. Hoy tenemos la suerte de contar con la escritora Eva García Madueño. Hola, Eva. Hola, Rafa. Hola, muy buenas tardes o buenos días, según. Muy buena, Eva. Permíteme que te presente con una breve reseña, he tenido que resumirla para que no se haga muy larga, pero por lo menos dame unas puntadas de ti. Eva García Madueño es una poeta y escritora malagueña que publica su primer poemario, Vendedora de Amapolas, en julio de 2015. Posteriormente, en febrero, el 20 de febrero de 2016, obtiene el segundo premio en el primer concurso de microrelatos Red Mariposa, organizado por GEA Gen, Educación en Andalucía, con motivo del sexto Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer en Málaga. Ha sido colaboradora en numerosas antologías y revistas literarias. Ha participado en recitales en toda la península, de Valencia, Córdoba, Barcelona, Murcia, Jaén, etcétera, etcétera. Miembro de la Unión Nacional de Escritores de España, la UNE, del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia y del colectivo Mujeres con Voz, proyecto desde el que se colabora con la asociación Ana Bella, cuya labor es ayudar a mujeres víctimas de la violencia de género. En abril de 2018 publica su segundo poemario, Cuando regrese la lluvia. Y en octubre de ese mismo año, del 2018, vio la luz su tercer libro, Margaritas en el mar. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a su poesía y he querido titularle a esta presentación Lluvia de versos. Pues bueno, empieza por uno de los tres poemarios, el que tú quieras comentarnos, Eva. Vale, bueno, pues primero quiero agradecer a Rafael Luna por haberme invitado para el evento, a los organizadores del evento por permitirme estar aquí y bueno, y agradeceros a todos los que estéis por ahí mirando, que queréis compartir conmigo, ¿no? Pues nada, como ha dicho Rafael, en 2015 publiqué mi primer poemario, Vendedora de Amapolas, y lo tengo aquí. Y bueno, pues fue la necesidad de poner en un librito todos los poemas que había ido componiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Que empecé a escribir Sí. pequeñita. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Está ahí un poquillo. Vale. Y bueno, pues me gustaría compartir con vosotros un par de poemas de este libro. Y os voy a leer algunos. ¿Te parece, Rafa? Perfecto. Vale. El primer poema que he seleccionado se titula Tengo océanos y dice así. Tengo océanos de palabras a mi pecho, ríos de versos susurrando entre los pliegues de mi piel, caricias dormidas bajo el murmullo de las vocales desde el borde de los labios y se enredan con las consonantes que se escurren de las comisuras. Cuidado con las palabras, pueden llegar a ser peligrosas. Se adhieren al corazón y provocan exceso de sentimientos, de esos que bombean ríos de tinta viva. Pueden, después de todo, transformarse en poesía. Bueno, este es uno de los poemas que me definen, ¿no? Las palabras, todo. Mueven el mundo. Dicho que es, Eva, ¿ese nos has dicho que es de tu libro? Del primero, de Vendedora. De Vendedora de Amapolas, estupendo. Vamos a compartir mientras sigue recitando y mientras que recita vamos a compartir la portada. Vale. Bueno, deciros que este libro todavía lo podéis conseguir en Amazon. Si queréis, está sin ningún problema. Sigue ahí todavía. El poema que voy a leer se titula Poesía en vena. Y bueno, es un poquito más desgarrador. Y deciros que, bueno, yo tengo fibromialgia y esto me hace mucho, sobre todo cuando escribí este poema, que estaba empezando con la enfermedad, tenía mucho dolor. Entonces, para mí la poesía siempre ha sido mi terapia, ¿no? Ha sido una cosa... Y bueno, pues creo que lo reflejo en este poema. Se titula Poesía en vena. Y dice así.
Hoy me tuve que inyectar poesía en vena para calmar un poco mi dolor. Hoy tuve que abandonar mi cuerpo, arrancarme la piel a tiras, desmenuzar los huesos hasta llegar al tuétano, la soledad que cubre mis entrañas y sangrar. Sangrar hasta que todo el dolor aflore a la superficie. Sangrar hasta que ya no quede dentro de mí nada de lo que fui. Sangrar hasta que todo el sufrimiento se evapore, se desvanezca. Sangrar hasta estar en el límite. Hoy tuve que morir en vida para dejar de sentir dolor. Hoy me tuve que inyectar poesía en vena para que me duela menos vivir. Bueno, yo creo que con este poema ya este librito lo dejo. Pues eso, deciros que... Dime, Rafa. No, nada, te digo que en la portada vemos que aparte del título, aparte de Vendedora de Amapolas, pone fragmentos de vida, ¿verdad? Sí, totalmente, porque son pedacitos de mí. Cada poema mío es un pedacito de mí, es un fragmento de mi vida, de situaciones que he vivido, de sentimientos, de emociones. Y bueno, mi forma de vivirla es esa. También, bueno, quería decir que la portada la hizo otra poeta, que Inma Ferrero, que en ese momento trabajaba allá. Y me gusta mucho, bueno, que para mí las amapolas tienen mucho significado, ¿no? Porque simbolizan tanto la fragilidad de la vida como el entusiasmo, la pasión con la que pienso que hay que vivirla, ¿no? Que la amapola es una flor así como delicada, pero a la vez con mucha fuerza. Y por eso Vendedora de Amapolas. Y bueno, paso al segundo poemario, Cuando regrese la lluvia. También os quería hablar un poco de la portada, porque la portada es una foto que me hizo mi hija en un viaje que hicimos a Londres. Y bueno, como el título ya lo tenía pensado del libro, me gustó la imagen y la puse. Está publicada con punto rojo. Se puede conseguir el libro a través de la editorial y en Amazon y también en librerías, en el Corte Inglés y eso sí. La lluvia para mí simboliza la vida, la esperanza. Entonces, por eso el título Cuando regrese la vida, ¿no? Después de que hay una etapa de bajón, pues siempre hay una esperanza, ¿no? Y hay una vida. Y de aquí he seleccionado también un poema que también yo creo que me define bastante, ¿no? Y también menciona las amapolas. Y dice así: tengo ríos de amapolas que inundan mi corazón. Amapolas apasionadas, amapolas enamoradas, amapolas vivas, intensas, frágiles. Crecen en mi pecho, estallan, mueren y vuelven a brotar. Abren sus pétalos a la vida, abren sus pétalos a la luz, abren sus pétalos a los sentidos, al infinito, a la plenitud. Tengo ríos de amapolas brotando desde mi pecho, a borbotones, siempre. Bueno, siempre me vas a permitir que comente que siempre es un lujo escucharte, porque, bueno, los que te conocemos, los que llevamos tiempo de seguir, hemos leído todos tus libros, tienen la capacidad de transmitir, de mover, de conmover, y eso es quizás de las cosas más difíciles y de las cosas que autentifican o que hacen auténtico a un poeta, ¿no? Es decir, que consigan removerte por dentro y tú lo consigas porque es verdad que tienes mucha luz, tienes mucho sentimiento y haces que tus versos nos lleguen y lleguen a todo el que te lee. Esa sea una de tus fuerzas, de tus armas poéticas. Muchas gracias, Rafa. Creo que el tema es que lo que escribo sale de dentro y entonces esa es la única cosa que transmito, pues cosas que yo creo que todos sentimos, ¿no? Es lo que yo intento transmitir ahí en mis poemas. Bueno, pues a ver, ¿qué otro poema voy a hacer aquí? Ah, sí. Otro también que bueno, también me define, ¿no? Cuando estás entre... Lo leo. Me encuentro ante un papel vacío, en un tiempo inerte que transcurre entre el ayer y el mañana. Todo lo que tengo es un espacio en blanco, no tengo prisa. Y la inmensa suerte de disponer de todos los colores del arco iris para ir rellenando a mi antojo las figuras que la vida deposita a mi alrededor.
Siempre hallaré la palabra, una historia que me atrape, otros mundos que me recuerden que aún es tiempo de soñar. Bueno, siempre la luz, ¿no? Siempre. Y uno muy cortito, que está en la contraportada, que dice: llueve y en cada gota se oculta un poema, una esperanza, una ilusión. Con este ya Pues me aquí nos presento deja yo. ya una muestra de cuando regrese la lluvia, que como bien has dicho, todos tus libros siguen en las redes, siguen en Amazon. Solamente te tienen que Sí, buscarte a ti también. claro, sí. Eres con En la Eva García página, en mi página, y en hacen mi cualquier página, búsqueda como con Eva el García título. Madueño, también se puede encontrar. Exactamente. Para todos, para Y que nada. sepan dónde pueden conseguir. Bueno, antes de pasar Sí. al tercer libro, que es el más cercano, porque también ya tus últimos 2 libros son de 2018. ¿Tienes proyecto publicar otro? Ahora mismo sé que hay algo por ahí. Sí. ¿Nos quieres contar algo? Sí, ahora mismo hay un libro que tengo a medias con una amiga mía, poeta también, la UTE, que también es amiga tuya, y lo tenemos ya terminado, ya tiene el prólogo y todo, y lo único que estamos es buscando una editorial. Y es un proyecto las dos sobre un tema que a las dos nos mueve, que es el tema de la autoayuda. Son poemas que yo creo que en este momento vienen bien porque es un poco traer sacar la luz de la oscuridad y mirarnos por dentro, la búsqueda del alma, del ser, del yo, ¿no? Y todo eso. Y creo que va a ser bonito. La verdad es que es un proyecto que tenemos las dos bastante ilusión en él. Y eso ya tengo poemas, tengo muchos más poemas y prepararé un libro, otro poemario a continuación, que bueno, si al final de esta entrevista da tiempo, leo un par de poemas de los recientes, de los que incluiré en el próximo poemario. Y una novelilla y una novela corta que terminada también, pero bueno, no sé qué hacer con ella, no sé si la voy a publicar o me la voy a quedar para mí o la voy a compartir cualquier día por las redes así para que vaya leyéndola quien quiera, no lo sé, eso está ahí un poco en el aire. Pero sí, el poemario próximo va a ser Ser Espiritual, que se llama Ser Espiritual, y a medias con Laura Gutiérrez. Bueno, pues deseando de tenerlo pronto también, que lo veamos por las redes, pero que lo veamos también en verdad, es decir, que lo veamos presencialmente la presentación, porque ya serán tiempos mejores y seguro. Esperemos que de aquí a que salga venga la primavera y ya podamos reunirnos y hacer una presentación y abrazarnos un poquito, que tenemos muchas ganas también, muchas faltas, tener esa cercanía de... Que se ha paralizado todo el tema presencial en el tema de la cultura, no sé, quizás también porque como la cultura parece como que no tiene importancia o que no, pues bueno, pues ha sido lo que más se ha echado a un lado. Pero bueno, tenemos las redes, estamos descubriendo también otras formas de llegar y de comunicar. Porque en el fondo yo creo que Eso el es... poeta, el escritor, necesita eso, ¿verdad? Necesita comunicarse, necesita comunicar esa esencia que lleva. Pues bueno, pues si te parece, Eso vamos a es... pasar a tu tercer libro. ¿Vale? Que no iba a comentar eso, que bueno, una de las cosas buenas que ha podido tener esto es que no todo el mundo. Ahora antes nos reuníamos los más cercanos y ahora pues sí tenemos la posibilidad de encontrarnos con personas de otros países. Y bueno, por otra parte no está mal, pero sí que necesitamos los abrazos. Pues del último poemario, Margarita en el mar, un homenaje a mis seres queridos, a mi padre, mi madre, que ya no están. Cuando publiqué mi primer poemario, mi madre ya había fallecido, mi padre también hace mucho más tiempo, y bueno, yo le he escrito a ella en Vendedora de Amapolas, ya hay algún poema escrito para ella, y después le he escrito más. Entonces, bueno, pues a raíz de un poema que escribí un día que estaba especialmente nostálgica, acordándome de los dos, pues me surgió hacer un libro, no solo rindiéndole homenaje a ellos, sino a otros seres queridos, ¿no? Mi madrina y otras personas que han pasado por mi vida, que ya no están,
y he tenido mucho cariño, ¿no? Bueno, también quería comentar que también tengo en todos los poemarios tengo poemas sociales. Voy a leer algunos de ellos, de los que hay en este libro. Voy a empezar por leer el primero, el que escribí, el que me dio la idea de este libro, ¿vale? Y que se llama, bueno, no tiene título, pero dice así: no siempre me habita la poesía. A veces un puñado de recuerdos derriba las paredes y se cuela entre las grietas. A veces sobrevuelan inesperadamente, igual que aquellas golondrinas que me anunciaron tu partida. Llegan hasta mi ventana y traen el aroma de la infancia, a rosquillas recién hechas, el aroma del hogar. A veces me encuentro deshojando margaritas en penumbra, añorando vuestro abrazo. A veces observo mi propia imagen reflejada en el espejo. Entonces se produce el reencuentro. Recompongo las margaritas, veo marchar las golondrinas y regreso a la luz. Bueno, deciros que las golondrinas van por mi padre y las margaritas van por mi madre. Lo sé porque, pero bueno, eso, está bien que los que nos están escuchando entiendan o le expliques un poco, porque es verdad que ese poema es precioso porque muchas veces se dice que la poesía no hay que explicarla. Yo entiendo que la poesía quizás a lo mejor explicarla verso por verso no, pero quizás unos matices, es decir, porque habla exactamente, te pone en situación que siempre es bueno porque te pone un poquito en los ojos, en el alma del escritor. Entonces, ese poema, claro, dicho desde como tú lo explicas un poco en eso, en que esos pájaros que se marchan son tu padre y las amapolas por todas las relaciones que son tu madre, pues bueno, pues, es de los mejores poemas, por lo menos para mi gusto, que he leído tuyo. Muchas gracias. Y yo también le tengo un cariño especial, además, por lo que simboliza, y siempre me gusta explicarlo porque, claro, quién sabe lo que me pasó a mí por mi cabeza y por qué las golondrinas me recuerdan siempre a mi padre, porque fue cuando él falleció, justamente estaban las golondrinas en pleno apogeo. Yo estaba en mi ventana, las golondrinas venían hacia mí, me llamó mi madre por teléfono y me comunicó que ella había fallecido. Entonces, para mí tiene mucho peso, ¿no? Y las margaritas, pues porque son las flores favoritas de mi madre, que por eso se titula el libro Margaritas en el mar. Que por cierto voy a leer ahora el poema que también le dio título al libro, ¿no? Porque uno me dio la idea y otro me dio el título. Y lo voy a leer. Dice, te escribo desde el centro de mi pecho para contarte un secreto. Desde que te fuiste brotan margaritas en... Desde las profundidades del azul y sereno Mediterráneo que te cubrió con su manto de blanca espuma y de sal, enraizadas a acariciar a mi rostro, cubierto de cálida lluvia aquella tarde de mayo. Pasarán las estaciones, correrán ríos de vida, siempre nacerán margaritas en mis ojos desde que te vi marchar. Y bueno, porque cuando despedimos a mi madre pusimos mar, o sea, físicamente, ¿no? Realmente lo hicimos. Y de ahí surgió el poema y de ahí ha surgido el título del libro. Y bueno, y de aquí sí, que no sé cómo vamos de tiempo, sí puedo leer otro poema de aquí, ¿no? Unos 10 minutos nos quedan. Bueno, voy a leer un poema social, bueno, este poema que voy a leer ahora se titula Origami, no es un poema social, pero es un poco mi visión del mundo, ¿no? Y de lo que somos, ¿no? Una figura de papel, ¿no? Somos, dice así: vivimos una vida de papel en un mundo fragmentado, plegado, segmentado. Debajo de cada pliegue, grandes y pequeñas cicatrices, recuerdos de cualquier tamaño, zonas divididas, partículas indivisibles, amalgama de colores, formas desordenadas en meticulosa armonía,
necesario intento de dar sentido a un presente donde la incesante mareota no traspase y destruya esta frágil figura de papel. La figura de papel somos nosotros. Y un poema para terminar con este libro, un poema que escribí después de uno de tantos atentados que ha habido por el mundo. Y dice así: todos los muertos son inocentes. Inútil es la sangre derramada sobre el asfalto. Absurda la manía del ser humano de sembrar calles y aceras de metal, de regar la superficie de la tierra con el ácido del terror. La tierra se deshace en ríos de intolerancia, ríos de impotencia, corazones que bombean con vehemencia, rabia y desolación. Y bueno, pues con esto ya he presentado los 3 libros y ya ahora si eso pues puedo leer algún poema de los nuevos, de los que publicaré en mi poemario de espiritual. Pues sí, creo que podemos adelantar algo, pero antes quisiera yo preguntarte, porque yo sé que tú siempre has sido muy, muy, muy comprometida con el maltrato, quizás en este libro y tienes algo contra el maltrato a la mujer, también en Grito de Mujer, todos los años hemos coincidido, incluso en varios años, y socialmente siempre has tenido aunque eres una poeta, digamos, intimista, porque tu poesía es intimista, siempre quizás por eso también tiene mucho valor, porque nos transmite la verdad que tienes dentro, porque la verdad es que escribes de verdad y porque cuando se has impostado la verdad no llegan, pero tus poemas llegan porque es de verdad. También siempre has sido defensora de estos esencialmente de los más necesitados, pero de forma digamos, no con odio, no sé, la expresión me gusta siempre cuando te he leído porque lo haces con mucha sensibilidad. Si la palabra, eres una persona muy sensible que no resuma odio, sino siempre amor. Amor incluso con los casos como el maltrato y eso. Entonces, quería hacer ese hincapié porque todos los que te conocemos lo sabemos, pero para los oyentes que no te conozcan, que sepan cuál es tu línea un poco. Dicho eso, pues bueno, pues adelántanos algo sobre ese nuevo trabajo que seguro que si en el trato del ser, de la esencia y tal con las circunstancias que estamos viviendo, creo que puede ser muy interesante y que nos puede dar ánimo a todos. Bueno, de ser espiritual no tengo nada. Eso cuando porque como está con mi amiga, veremos en otro momento. He seleccionado 3 poemas de los que ya incluiré en mi próximo libro, ya después de que, bueno, que son también, van en la misma línea, pero quizá un poco más profundo, si se puede, o un poco más elaborado, quizá, pero siempre en el mismo tema. El primer poema que he seleccionado se titula La memoria del tiempo. Y dice así: presientes Cárdenas, sobrevolar el origen del tiempo, un derrumbe de cielos alrededor del sol, la oscuridad al acecho del infierno. Me aproximo a la orilla del insondable abismo, allí donde las sombras, allí donde la luz. Ambos se precipitan al vacío, un infinito espacio colmado de universos, incontables intersecciones, dudas, decisiones no tomadas, vidas no tal vez soñadas, percibidas a través del espejo del inconsciente, que a veces se asoman desde el reflejo de la memoria, probablemente nunca expuestas, y sin embargo todas están dentro de ti y de mí. Van un poco en la línea de profundizar en uno mismo y en la filosofía, no sé, en la vida, ¿no? En el origen de la vida, del tiempo, un poco más metafísico. Y es que lo que tú dices, siempre el amor está detrás de todo lo que escribo, e incluso de lo más oscuro, cuando algo en una línea más bajita, al final acabo dándole un hilito de esperanza, ¿no? Un hilito de luz, un hilito de algo.
Bueno, pues he escogido otro poema que define también cómo yo veo la poesía, lo que es para mí un poema, ¿vale? Y dice así: el poema nace de las entrañas, desde el origen de la vida, aflora a través y el dolor, se desgrana en la pasión o la tristeza. Es alegría palpitante, visceral, ardiente aguacero, implacable tormenta, temblor de pieles estremecidas, ventana abierta al mar. El poema resplandece en un fulgor de estrellas ancestrales, el clamor de la blanca espuma, en un batir de olas a la orilla del mar, en el rumor del viento y en el sonido blanco del silencio. Está en todo, ¿no? Está en todas partes. Es sentimiento, es emoción. Si no hay emoción, no hay poema. Puede haber unas palabras muy elaboradas y muy, pero si no nace de dentro, para mí no es poema. Así que, Yo es bueno. una de las cosas que afirmo, que el poema tiene que transmitir, tiene que conmover y tiene que tener esa magia y esa esencia. Puede estar perfectamente construido, como hay gente que construye perfectamente, pero luego no te transmite nada, es decir, no hay, entonces está vacío de sentimiento y yo creo que el verdadero poeta, el verdadero escritor, si no conmueve, pues nada, estará muy bien hecho, será una obra muy, muy buena, muy medida y muy, pero se queda ahí, no se queda. En eso estoy Esa es mi totalmente de visión. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eva. Otra que nos queda todavía un poquito de tiempo, te quería consultar o hacerte otra pregunta. Porque he visto que dentro de este tiempo de pandemia te ha cundido escribir y ha sido productivo a nivel, ¿verdad? Sí, sí, me ha cundido escribir, hacer muchas cosas. He retomado el piano, que yo lo tocaba y esto llevaba muchísimo tiempo, y he vuelto a tocar. He vuelto a escribir mismo. Bueno, hemos terminado el poemario que teníamos a media entre Laura y yo. Pasé la novela porque, bueno, es una novela que yo escribí hace muchos años, con 20 años. La escribí con una máquina de escribir y la tenía en papel, no la tenía pasada al ordenador. Entonces en este tiempo también la he estado pasando y la verdad es que, bueno, he aprovechado el tiempo y también me ha dado mucho para reflexionar, yo creo que a todos, y para ahondar un poquito más en el interior y barrer las cositas que no sirven, ¿no? Y que hay que echar para afuera. Yo Sí, creo que un yo creo poco todos lo hemos pasado así. totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que a todos nos ha servido la pandemia un poco, primero a todos nos paralizó, nos dio un poco cuando, digamos, te hablo de marzo esencialmente, de la primera época donde nos encerraron. Pero luego también nos hizo eso, mirarnos para adentro, valorar lo que es realmente importante. Pues, por ejemplo, Sí. eso, por los amigos que no puedes verlos, antes nos veíamos, si no era todos los días, bueno, pues no valoraba. Hoy hay amigos de los que te acuerdas, de los que te gustaría ver, de los que te gustaría tomar un café con ellos, darle un abrazo. La Sí. familia, en fin, una serie de cosas que, como no costaban nada, no tenían valor, ¿verdad? Como era algo tan. Y te das cuenta que Sí, eso, que, sí. que Y lo hemos realmente. aprendido a valorar la familia, a valorar las cosas que realmente tienen importancia, y a quitar un montón nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que no son imprescindibles y que es ruido lo que tenemos, hay mucho ruido fuera. Entonces nos hemos vuelto un poco más auténticos, ¿no? Más como nosotros, como somos en realidad. Que sí, que lo echamos mucho de menos muchas cosas, pero hay muchas cosas que no las necesitábamos y tampoco la echamos tanto de menos. Entonces, para mí, vamos, ha tenido su valor, ¿no? Sus Sí, sí, yo cosas estoy importantes. totalmente de acuerdo contigo en eso porque nos ha hecho mirarnos hacia adentro. Y bueno, tenemos que acabar y deciros que mirarse hacia adentro es leer los poemas de Eva García Madueño, porque Ay, es muchas una vida gracias. hacia adentro en donde nos vemos reflejados, porque lo vemos en un mar azul, limpio, lleno de amapolas, lleno de margaritas, lleno de lluvia, lleno de silencio, una verdadera maravilla.
Tenemos que terminar, Eva. Darte un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y gracias por tus libros y tu poesía. Un fuerte Vale. abrazo para todos y volvemos con Muchos nuevas besos. entrevistas en estos próximos días. Vale, muchos besos. Adiós. Hasta luego.